va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Ronda de Editores. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el CSK, reunidos con un grupo de colegas de diarios muy diversos para discutir los temas más importantes de la agenda política, económica y judicial de nuestro país. Esta noche con nosotros Claudio Saboia. Claudio es editor de política y de judiciales del diario Clarín. Esta semana, además de una gran cantidad de novedades políticas, hubo también novedades en la causa del caso Nisman, a partir de la determinación de, focalizarse más sobre Lago Marcino. Vamos a estar hablando de eso. También con nosotros Román Lechman, periodista colaborador de Infobae. Llegó hace pocas horas Román Lechman de Nueva York, donde acompañó la gira del presidente de la Nación, Mauricio Macri, que va a ser otro de los temas. También la decisión, por supuesto, de Estados Unidos de cortar o de ponerle una traba enorme a las importaciones del biodiesel a Argentina y ha puesto muy en crisis al sector. Laura Serra con nosotros, de La Nación. Laura también está acreditada en Congreso, viene siguiendo además todas las negociaciones con los gobernadores del paquete impositivo, que fue uno de los temas centrales, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de reconocerle el atraso a María Eugenia Vidal con el tema del Fondo del Conurbano y cómo se va a compensar al resto de las provincias con el fondo, con los fondos coparticipables? Javier Calvo, jefe de redacción del diario Perfil, con nosotros. Javier escribió hoy de otro de los temas por estas horas muy calientes, especialmente en nuestro rubro, que tiene que ver con la situación en los medios de comunicación. Esta semana Tinelli denunció penalmente a Cristóbal López por incumplimientos a partir de lo que era la compra por parte de Cristóbal López de la productora de Tinelli, Ideas del Sur. Y finalmente también Néstor Espósito, periodista de Tiempo Argentino. Hoy en su portada este diario lo que plantea es que el dinero para compensar a las provincias por lo que le van a dar a la provincia de Buenos Aires va a salir de los jubilados. ¿Por qué? Por el cambio en la fórmula para calcular los aumentos, que sería por inflación, y de esta manera daría por debajo de lo que puede dar la fórmula, y esos serían los fondos de la gran negociación con los gobernadores. Los invito ya a la mesa con nuestros invitados. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo estuvo el viaje a Nueva York, Román? Muy interesante porque, entre otras cosas, ratifica que la política exterior del presidente Macri está prácticamente orientada a conseguir acuerdos comerciales, abrir los mercados del mundo para la Argentina, y deja en un segundo plano, una decisión estratégica, temas que hasta la administración Obama trataba de abordar, como puede ser refugiados, cambio climático, diálogo interreligioso. Está muy centrado en eso, y el problema básico que uno encuentra es que cuando el gobierno de Estados Unidos asume decisiones que están por afuera del guión de Macri, no hay respuesta posible, como en el tema del biodiesel. El biodiesel, ¿no? Porque no terminó de salir de Estados Unidos Macri, que es un hecho además gravísimo, porque gran parte del biodiesel se exporta a los Estados Unidos y es un número significativo. Sí, yo te digo, yo lo pondría en dos escenarios. O sea, yo creo que al final el biodiesel vos podés llevarlo a otros mercados o incorporarlo a la producción local. Para mí es más preocupante que pongan el foco solo en hacer negocios. Entonces, al frente de la Embajada de Estados Unidos, de Argentina de Estados Unidos, pusieron un señor que sabe muy bien vender limones y pollos, pero que de política exterior prácticamente nada. Entonces eso te quita mucho juego al momento de discutir una agenda que el mundo globalizado va más allá de vender limones y pollos, ¿no? Bien, y llegó y ya se sentó con los gobernadores a negociar un paquete complejísimo, ¿no? De compensaciones con lo que le van a dar, sí, a María Eugenia Vidal, finalmente. Bueno, sí, ha sido una semana muy importante la que pasó, pero van a seguir las negociaciones. Difícilmente se llegue a un acuerdo este jueves como pretende Mauricio Macri. ¿Qué es lo que pretende Mauricio Macri? Que antes de fin de año y mejor antes de Navidad se apruebe todo en el Congreso. La reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral. Todo antes del 24 de diciembre. Lo logrará, y por ahora la cosa está en plena ebullición en las negociaciones. La semana pasada, te decía, fue una semana importante por cuanto el gobierno hizo una oferta modificando el impuesto a las ganancias, con los cuales se extraerían los fondos para compensar a Buenos Aires en el Fondo del Conurbano, que viene frisado desde la década de los 90. Ahora bien, ¿de dónde va a sacar la plata? Bueno, ahí está la discusión. Buena parte de la oposición, que es la
que es la bandera que van a empezar a agitar, y que esa plata van a venir de los jubilados, Claro, de la reforma previsional. Tiempo Argentino titula Gran Acuerdo, los jubilados pagarán el costo de las reformas. Porque ¿no? en ese punto en particular es cierto que es una cuenta de suma cero. Digo, si no sale de acá, tiene que salir de este otro lugar. Entonces, en el reparto de esa ecuación hay que buscar de dónde salen los fondos. Ahí está la cuestión. Y es importante que sea un acuerdo político. El tema de los fondos de Buenos Aires estaba en la Corte Suprema y la Corte se aprestaba a sacar un fallo a favor de la provincia de Buenos Aires. Esto automáticamente implicaba una catarata de fallos, de presentaciones del resto de las provincias reclamando lo mismo, con lo cual ponía en el Poder Judicial la posibilidad de discutir la gobernabilidad de ese reparto de fondos. Si no hay acuerdo político y tienen que ir a la justicia, la cosa se puede complicar y mucho. Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema cuando Macri ya había ganado la elección y acababa de asumir, con el fallo a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Antes de asumir, ya había ganado. Brinde de fin de año. Y lo recibieron con esa amable noticia que el Estado tenía que desembolsar una cantidad de dinero enorme hacia varias provincias, hacia estas 3 provincias. Y claro, el tema es que ahora quieren exceder ese marco simplemente de que la justicia decida cómo se distribuyen esos fondos. Lo que pasa, yo te digo, María, por lo que escuché en New York, el gobierno, por la charla off the record con los colegas que seguimos la gira, en ningún momento está planteando trasladar fondos de jubilados a negociación para darle a los gobernadores. En la gira ese tema no apareció. O sea, parece una obviedad que si te cambian la fórmula te va a sobrar plata, porque si blanqueas laboralmente esos aportes para la jubilación van a estar... No, pero en escenario de crecimiento, que se supone que va a ser el año que viene el 3% de crecimiento, la fórmula en años de crecimiento da por arriba de la inflación. Totalmente de acuerdo, pero te digo, yo pude hablar con el presidente, con el ministro Caputo, con los funcionarios, hasta con los gobernadores. En la charla el presidente con los 3 gobernadores que viajaron, no hablaban de jubilados, hablaban de otras fórmulas. Y tenían otros blancos móviles para conseguir la plata, pero jubilados... ¿Internos o financiamiento externo? ¿O toma de deuda, digo? No, siempre va a haber toma de deuda. O sea, eso es una variable que está definida. Por ahora, siempre hay toma... Lo que decían es lo que vos planteabas de la suma cero. Al final, ¿quién va a ser el que pague la fiesta? Sí. Pero en este punto, por lo menos lo que yo escuché en New York, no hablaban de jubilados. No, pero ellos en la reforma previsional sostienen que es innecesaria totalmente, justamente pensando más en lo que puede pasar el año que viene, ¿no? Inflación versus fórmula. De hecho, también quieren que los gobernadores se suscriban públicamente en la reforma previsional. Claro, porque, a ver, un hombre como Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, jefe de bloque de senadores del PJ, está dispuesto a firmar y a votar la reforma previsional, pero quiere tener el respaldo atrás de los gobernadores, porque los sabe que es son un poquitito tímidos para el coraje. Exactamente. Tal cual. Ya van varios casos, yo tengo 3 o 4 en la memoria, en la que hay un acuerdo, pero después, bueno, decilo vos, que lo diga el presidente. Bueno, pero van a tener que votar, sus legisladores van a tener que votar. Exactamente. En el aspecto general, más o menos está cerrado. Después hay que, pataleo un poco por acá, te bajo, te subo. El tema es que cuando uno profundiza un poquito, ustedes seguro lo hacen mucho más que yo, dicen, en general, la verdad es que los gobernadores piensan más o menos como Macri. Sí. Yo te digo una cosa, entonces ahí no hay se acaba mucho. avalando lo que dice él, hubo 3 reuniones claves, un desayuno, un almuerzo y una cena en los 3 días diferentes. Y los 3 gobernadores, o sea, Bordet, que es peronista, Schiaretti, que es peronista, y Lipschitz, que es socialista, los 3 frente a las presentaciones de Macri en cada uno de estos eventos decían sí, estamos de acuerdo, y Macri los habilitaba a exponer sus posiciones y decían sí, estamos de acuerdo. O sea que ahí también tenés una mirada, ¿no? Ahora, el tema también es que a Macri, digamos, este acuerdo político le permite dotar de muchos fondos a la provincia, que viene efectivamente muy relegada, que pasa a ser además, digamos, que es clave el desarrollo electoral y el futuro electoral. María Eugenia Vidal en provincia para Macri. Y va a tener una importantísima cantidad de fondos que le corresponden a la provincia porque ha sido históricamente relegada, ¿no? Ahí está el fantasma que nadie quiere agitar. Si hacen una reforma del pacto fiscal verdadera, de coparticipación, obviamente que las provincias no quieren ni hablar de eso porque Buenos Aires tendría una recomposición importante en cualquier escenario. Y esto la justicia medio que lo hizo saber. Che, si van a discutir esto, miren que nosotros vamos a tener que votar algo que más o menos se compadezca con los números actuales de la economía.
Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y ahí empezaron a florecer acuerdos donde no lo sabía. Claro, frente a la posibilidad de que cayera el fallo de la Corte, prefirieron la negociación. Aparte, le vino bárbaro. En la Corte hay 56 demandas de estados provinciales. 56. 56. Claro. Entonces, parte del acuerdo de Macri con los gobernadores es ajustamos en un sentido que sea satisfactorio para todas las partes, pero ustedes tienen que allanarse en las 56 demandas. Limpiamos la mesa. Claro. Ahora, también hubo sectores que marcha atrás. Uno no sabe si en esta reforma Macri tira muchas cosas para ver qué va para atrás, pero fueron para atrás con mayores impuestos internos al vino y a la cerveza. Y a ¿no? los espumantes también. Y bueno, hay que ver qué pasa con Tierra del Fuego, ¿no? Y bueno, esta cuestión de los impuestos internos que se quieren eliminar para la importación, los aranceles, etcétera. Sí, lo cierto es que Macri debió dar marcha atrás debido a la presión de estas provincias, y justamente ahí volvemos un poco al principio de la conversación. ¿Cómo se financia esta marcha atrás? ¿No es cierto? ¿Cómo finalmente se resuelve la suma para que digamos, el total no sea tan gravoso para el Estado, ¿no? Y ahí es donde justamente volvemos de vuelta a la gran fuente de recursos que yo creo, igual que Tiempo Argentino, van a ser la reforma previsional. Sí, claro. Ahí hay un análisis para hacer que tiene que ver con el poder del lobby, porque si las economías regionales vinculadas con el vino y con los espumantes, por un lado, y las economías fuertes, como la presión que está ejerciendo Coca-Cola a través del resistir el impuesto a las bebidas azucaradas. Sí, sacó una campaña publicitaria Tal muy cual. grande Coca-Cola planteando que hay 2.000 puestos de trabajo indirectos que dependen si le Y aumento pusieran... de las gaseosas. Ahora, te aumento digo las una gaseosas. cosa, ¿no? Para que terminen esto. No, digo, básicamente, si el poder de lobby de estos dos sectores, que son bien diferentes, consiguen dar marcha atrás a una iniciativa anunciada en el marco de una reforma impositiva importante, no son de los sectores más poderosos los que están haciendo lobby. Entonces hay que ver qué pasa cuando efectivamente se sienten ante sectores mineros, petroleros, ante sectores evidentemente poderosos en términos económicos, para ver qué pasa ahí. Pero no le toca la reforma, al No contrario. no le toca ahora, pero en algún momento, por esto que decía Tiempo y en Tapa, en algún momento va a haber que buscar de dónde sale el dinero para que la cuenta cierre. Ahora, te digo una cosa, ninguno de nosotros queremos que le toque la plata a los jubilados, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Por qué no le tocan la plata a las cajas políticas? ¿Por qué no ajustan en el presupuesto de cada una de las legislaturas provinciales de los 24 distritos? Yo tengo otra propuesta. ¿Por qué no pagan ganancias los jueces? O Totalmente. Los empleados Ahí tenés dos principios. ¿Sabés cuánto calcula el presupuesto 2018 de exenciones de ganancias para el Poder Judicial? No, 7.000 millones de ¿Cuánto? pesos. 7.000 millones de pesos. Imagínate si vos le cortás a la mitad la caja de los representantes políticos en cada una de las provincias. A ver, pero espera. Montón de plata. Tema judicial, la justicia te lo frena. Dice que es inconstitucional Sí, por la Bueno, intangibilidad está bien, de pero los ¿sabés qué? sueldos. Tenemos que ceder todos, de alguna sí, manera. ¿sabés Está cuánto bueno gana un Te diputado? corporizaste en el... Totalmente. Todos se dan un poquito. María, ¿sabes cuánto gana un diputado provincial? Un diputado 200 lucas, entre los módulos, la plata, los subsidios, las becas. ¿Por qué no cortás ahí? Claro. Pero yo creo que a pesar de que me parece que sí, lo de la legislatura de la provincia de Buenos Aires es histórico, la cantidad de fondos que maneja, se lo están cortando un poco ahora, pues encima es un porcentaje el PBI de la provincia. En todas las ahí. provincias es lo mismo, es el mismo panorama. Es el mismo panorama. Ahora, si en un contexto de empleo complicado, Sí. ¿no? El Estado, porque va a haber también, empieza, porque nosotros además estamos todos un poco atravesados con lo que está pasando con los medios de comunicación. Ese tipo de recortes también son complicados. Depende, pero hay algunas... Sí, pero por ejemplo, está aprobado la cantidad de becas estudiantiles que repartió la familia de Rodríguez Sáenz a Luis para ganar las elecciones. Eso es plata del Estado. Pero, a ver, yendo a lo que generó bastante polémica y lo planteó Macri en el discurso, el tema de la Biblioteca del Congreso, chicos, es tremendo. 2.000 millones de pesos 2018 para la Biblioteca del Congreso con más de 1.720 empleados. O sea, no hay biblioteca en el mundo que tenga semejante cantidad de presupuesto para lo que es la Biblioteca del Congreso, que es importante, que cumple la función cultural, etcétera. Estoy de acuerdo. Pero es mucho más importante la Biblioteca Nacional, que tiene la mitad del presupuesto. Hay gente que Entonces, no trabaja ahí, a ver, aclarémoslo, porque si no, yo conozco un poco el caso, no es que están los 2.000 trabajando y tenés 2.000 bibliotecarios. ¿Que están muchos en comisión? No ocurre eso. Y están en comisión, están prestando servicios en un lugar que no conocemos, no sé, hay alguien que debería haber controlado eso durante muchos años y sobre todo no haber dejado que se acumulara. Vos sabés que Esa en es la esta cuestión. reforma, parte de las Exacto. cosas que está hablando es el empleo público en las provincias, que es otro punto central, y todos lo sabemos, hay medio país donde el empleo público funciona casi como un plan social medio disimulado. Y hay como una especie de acuerdo, y ya hay gobernadores, no vamos a hacer los nombres porque esto está en plena negociación, que dicen, bueno, pero aunque sea déjame tomar
más gente en base al crecimiento vegetativo de la población. O sea, su única fuente de crecimiento de la provincia es meter más empleados. Eso es su único plan. Si me deja meter 5, mejor, porque si no meto 2 nada más y los otros 3 y qué sé yo. O sea, es como bastante tremendo. Hay que pensar porque viene con un pacto fiscal, distinta. ¿no? El tema de la responsabilidad fiscal, sí. ¿No? Ahora, es complicado porque uno imagina, ya el escenario del año que viene, todos están diciendo que es un escenario de crecimiento del 3%. Sin embargo, vemos todas estas cuestiones respecto de, digamos, un gran paquete de reformas, donde por un lado pierde recaudación el Estado porque bajan muchos impuestos, pero a su vez tiene que inventar nuevos impuestos para tratar de compensar aquello que va a dejar de percibir de otras maneras. Y en un escenario donde decís, bueno, ¿cómo va a ser el año que viene frente a todo esto? Me parece que ahí la discusión de fondo que el gobierno trata de aplicar gradualismo, como ha venido haciendo hasta ahora, y que también lo va a intentar el año que viene. Viste que Melconian le dijo que era inacción, no gradualismo, los primeros 2 años. Es el punto de cómo hacer para reducir el déficit fiscal que el gobierno tiene. Y el tema del financiamiento externo puede durar X cantidad de años, cada vez en baja, digamos, cada vez endeudándose, tratando de endeudarse menos. Y el punto es que los números no cierran. Entonces, para conseguir bajar el déficit y no hacer un desastre, un ajuste brutal, como el que pide Melconian, de alguna manera el gobierno tiene que pensar en coordinar, acordar, negociar con el lobby, con los gobernadores, porque tiene que seguir gobernando de alguna manera, y lo que pretende también el gobierno, que no se desmadre, porque lo que aspira Macri es a ser reelecto en el 2019. Sí. Entonces, desde ese punto de vista también hay un paso gradual en donde el gobierno lo que trata es de que la cuenta cada vez salga menos y tener fondos para encararla, porque si no, de todas maneras, esto no es sustentable. Una de las pocas cosas que le agradece el gobierno al kirchnerismo es la relación del Producto Bruto Interno con el endeudamiento sí, claro, la posibilidad de tomar deuda. En términos proporcionales es muy chico. Y coincido con él, o sea, el gobierno el año que viene lo va a usar como plataforma para promover la reelección de lo que serían sus 3 tanques, Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Parece que la apuesta en términos políticos es el año 2018 va a ser un año de reestructuración económica en el cual se apuesta a bajar algunos impuestos a la producción para que la producción crezca un poco, tome empleo, blanquee, eso genere más ingresos al Estado, como podamos. En un año muchos resultados no creo que tengamos, sería magia, no sería sustentable si fuera en un año nada más, y que eso después permita ir reducir, ajustando lo que ahora no se puede ajustar, reduciendo el déficit en un ritmo mayor al que ahora se puede, pues más no se puede, tomar un poco menos de deuda, pero con este cambio, digamos, de columnas, sin que se te caiga el edificio encima. Hablemos un poco de la crisis de los medios, que estamos hablando de los sectores que están en transición, hubo mucho debate por estas horas. Primero el detonante esta semana fue Tinelli, ¿no? Planteándole una demanda a Cristóbal López por incumplimiento y, bueno, a partir de ahí hubo quienes le plantearon a Tinelli, te olvidaste quién te había comprado la empresa, no sabías quién era Cristóbal López, ¿no? Vos escribiste, Javier. Sí, bueno, justamente lo que se trata a veces, se tiene una memoria selectiva con ciertas situaciones y en el momento donde las papas queman digamos, hacemos leña del árbol caído, pero Cristóbal López le compró a Tinelli Ideas del Sur hace 4 años, no hace 20, cuando ya había comprado C5, cuando ya había comprado todo el grupo Haddad y ya, por lo menos, muchos medios de Buenos Aires ya contábamos un poco cómo hacía negocios el rey del juego en ese momento, que era Cristóbal López. Tinelli ahora se encuentra con que no le cumplen, con que le deben plata, con que no pagan los sueldos, con que no le pagan a él. Porque le había comprado Ideas del Sur, ¿no? Que era su productora, y a él mismo. Y a él mismo, con un contrato muy, muy importante. Y Tinelli está convencido además que esta OP Investment que habría comprado Indalo es en realidad una pantalla de Cristóbal López, que esto OP Investment es ficticio. Con lo cual decidió romper un poco con Indalo en un momento en donde, más allá de Indalo, está un poco en cuestionamiento todo el tema de cómo han venido funcionando el mercado de los medios en los últimos años en un panorama que es complejo a nivel mundial, por toda la reconversión digital que eso implica, y que en la Argentina ha tenido sus propias crisis, que fue tapada de alguna manera con la burbuja artificial
que se creó en el kirchnerismo, con un montón de medios auspiciados exclusivamente con fondos estatales, y que finalizado el gobierno de Cristina y con la derrota de Daniel Scioli, por la que todos esos emprendimientos de Spolsky, Cristóbal López, Garfunkel y tantos más, electroingeniería, los Olmos y tantos, trataron de ver ahí que había sobrevida, y la sobrevida no llegó, con un gobierno además, el de Mauricio Macri, que en el tema de los medios y en el tema de otros sectores de negocios o de puestos de trabajo, es prescindente. Es prescindente. Yo creo que ahí está el problema de Tinelli. Ahí está. El problema de Tinelli no es solo Cristóbal López. Ese gobierno. El problema de Tinelli es que Tinelli habló por lo menos 2 veces con Macri para decirle hay que poner plata, y Macri dijo no. Entonces, como Tinelli... ¿Poner plata para salvar al grupo Indalo? No, para él. Para Ideas del Sur, Para él, María, para él. O sea, Tinelli está acostumbrado desde Menem a Macri en que todos ponían. Para todo, para gran cuñado, para gran hermano, para gran no solo primo. Tinelli. No, está bien. No solo pero, se acostumbró está bien, Tinelli. pero estamos hablando de Tinelli. O sea, la diferencia entre Tinelli y los otros que menciona... Fue arreglar lo de él. Claro, o sea, lo de Garfunkel, Spolsky, Olmo, Electroingeniería and Company era devolución, cuidado. O sea, no es que toda la plata iban a esos buenos muchachos. No. Después se dan vuelta y le daban a Escochimarro, Parrilli, a algún jefe de gabinete que está todavía en problemas en tribunales, o muchos problemas en tribunales. La de Tinelli era para él. Cuando va y se junta con Macri, dice, ¿y para mí qué hay? Macri dice, no. Entonces Tinelli va contra Cristóbal. Si el gobierno hubiera puesto la plata a Tinelli no importa a Cristóbal, porque tenía la propia. De la misma manera que se cayó la operación con Terranova, entre Cristóbal López y Terranova, por la misma razón de que el gobierno le advirtió a Terranova, que no cercano al gobierno, amigo de Macri, Macri que lo no contó, iba, en el reportaje que con no Pablo iba a haber Sirvel lo dinero. contó. Dice que me vinieron a ver. Ahora, ¿y qué pasó con DIN también, Néstor? Porque vos trabajás en DIN, es la agencia Diarios y Noticias, es una agencia de noticias propiedad de Clarín y Nación, con también medios del interior, que esta semana les anunció, bueno, cerró, les anunciaron... El 24 llegarán los telegramas de despido para un grupo de casi 100 trabajadores, entre periodistas, técnicos, fotógrafos y demás, que estamos allí. No hay una explicación. En realidad la explicación es básicamente económica. Los números no cierran, en consecuencia se baja la persiana, desatendiendo la historia de la agencia, que tiene 35 años, que ha estado y está actualmente bien posicionada ante sus clientes. Los cables de la agencia se publican en todos los diarios todos los días. Independientemente de eso, en un momento en que pululan los portales de información de dudosa veracidad, y que además algo que se publica se puede bajar automáticamente a los 5 minutos y no pasa nada, las agencias de noticias, esta que era la más importante de las privadas, pero también la estatal y también NEA, son una garantía de que lo que se publica allí es cierto. Claro, pero son los que se entra en crisis también por eso, ¿no? Porque la agencia era la manera de enterarte lo que estaba pasando. Hoy por ahí van a internet primero con la falencia que vos marcás. La caída de DIN también marca el final de una forma. Sí, claro, de tener un periodista en el lugar. Y además atenta contra la rigurosidad de la información. Claro, insisto con el concepto de que eso es un fenómeno global. Todas las agencias de todo el mundo pasan por muchas dificultades. EFE, AFP, Reuters... se han tenido que transformar en otra cosa, y bueno, la Argentina en eso ha retrocedido o se ha estancado en muchos años, muchas veces producto de esto, producto de que ha habido desde el Estado, sobre todo en los 12 años de los gobiernos kirchneristas, una vocación por copar los medios y por enviar dinero desde el Estado a los medios, que de otra manera la crisis se hubiera producido Javier, en ese momento. Déjame disentir un segundo. Vos podés plantear una reformulación de una agencia de noticias, podés poner videos, podés usar las redes sociales. Los dueños de DIN fundamentalmente es Clarín y La Nación. Clarín acaba de cerrar un negocio formidable, una fusión con Telecom. Me va a decir que no hay plata para sostener a DIN.
digo. Hasta como una agencia cautiva. ¿Entendés? O sea, La Nación quizá está en otra situación, está peleando con su canal de televisión, que también de alguna manera roza Clarín, porque Clarín no le permite poner el canal de televisión en sus espacios analógicos, pero me parece que hay una decisión empresarial, o sea, se sentaron tres tipos y dijeron, ¿la plata la vamos a usar en DIN? No, bueno, cerrá. ¿Cuánto quedan afuera? 100. Alrededor de 100. Bueno, claro. es eso. Esta semana no hay además- vocación de arreglar el tema. Sí, bueno, que ahí es donde también la inacción por parte del gobierno se vuelve acción, porque frente a la inacción Claro. no hay nada Lo enfrente que pasa es que ahí tampoco. no esperes nada respecto a sostén del gobierno a través de las cuentas del Estado. Para medio de comunicación no cuente porque No, no, bueno, va a pero- haber, no pero cuente hay nada. otras tener formas que no son cuenta del Claro, Estado. tal cual. Ah, bueno, o sea, está bien, una intermediación pero- del gobierno como de alguna manera tratar de neutralizar los efectos negativos. No sé, tampoco como hizo el gobierno kirchnerista en su momento, publicidad Cooptar, oficial claro. o cooptación. No, eso no, pero de alguna manera hacer una intermediación y que esto no le sea tan indiferente Vos como decís que, por parece ejemplo, que lo es. Es vos un decís sector que perdió sí. 2.000 puestos de Puestos de trabajo el año trabajo. pasado, No, digamos, me y parece ahora que viene... habla también de nuestra inmadurez social, desgraciadamente. Me parece que para todos los temas que hablamos miramos al gobierno, al que sea, bueno, y que haga algo el gobierno. Bueno, pero como regulador. Pero, María, somos una sociedad que no tiene una sociedad civil madura, por desgracia, lo lamento mucho, porque eso también sería un control para el gobierno que hoy tampoco tiene, ni ni tenía el anterior, que podría decir la importancia que tiene una agencia de noticias. Por ejemplo, para mí el caso de DIN es tremendo, es Sí, tremendo. tremendo. Hay Es una incertidumbre. fuente de información excelente, de fotografías, de imágenes, de textos, realmente comprobada, que los periodistas nos servimos todo el tiempo, súper útil. Me parece que en el interior del país más todavía, porque los recursos obviamente son menos, que por supuesto que pierde mucho dinero, no hay ninguna duda. Y me parece que también los medios que no vivieron la fiesta del kirchnerismo perdieron mucho dinero durante muchos años, muchos millones. Entonces ahora empezó otro nuevo mundo, y el nuevo mundo hay que juntar los pedazos, hay que armarlo nuevo, y en el medio quedan cosas gravísimas. Me tengo que ir a un corte. No, hay incertidumbre también en TELAM, que es la agencia oficial, respecto a qué va a pasar en este marco de recorte. Y en más radios, en muchas más radios, radios. lo que pasó esta semana con Rivadavia. Lo que pasó ayer en el Martín Fierro. Lo que pasó la pelea ayer en el Martín Fierro, un cruce que... Habla ahí de la complicación que tiene este tema. Bueno, nos vamos a un corte, ya volvemos, ¿eh?